despedida y convertida en directora general ante sus propios ojos. Llevaba tiempo investigando el mercado de la comida a domicilio, pero mi futura suegra menospreciaba mi trabajo. Cuando Mallow Evans me llevó a casa, ella derramó deliberadamente sopa caliente sobre mí y luego se dio la vuelta y me acusó con indignación moralista. Niña, ¿cómo puedes ser tan maliciosa? Solo he dicho unas pocas palabras y ahora me estás incriminando. Milo ni siquiera me miró. Ignoró todas mis explicaciones y me obligó a disculparme. Como mis heridas eran muy graves y quería llegar antes al hospital, decidí disculparme y mantener la paz. Pero ella solo empeoró las cosas, provocando deliberadamente un accidente mientras yo repartía comida. De repente, se abalanzó sobre mí y me empujó al suelo, fracturándome ambos brazos. Y luego se dio la vuelta y se tumbó en el suelo, llorando con fingida agonía. La repartidora me ha pegado. Estos jóvenes despiadados acosan a los ancianos. Miré hacia la cámara del salpicadero del vehículo, pero ella la arrebató y la tiró al río. Quiero ver si la policía cree a una sucia repartidora como tú o a alguien como yo. Milo se apresuró a llegar al lugar y, antes de que pudiera decir una palabra, me abofeteó. Nunca había visto a una mujer tan cruel. Estamos acabados. Después de la ruptura, amenazaron con demandarme hasta dejarme sin nada, mientras alardeaban de lo increíble que era la nueva novia de Milo. Su rostro se puso pálido de miedo. Presidente Harper, no los conozco en absoluto. Por favor, no se equivoque. Para comprender mejor el mercado de la comida a domicilio, me disfracé de repartidor para experimentar el proceso de primera mano, pero el primer pedido trajo algo inesperado. Justo cuando llegué a la entrada del complejo, oí a unas señoras charlando. Oh, hermana Laura, ¿esa bolsa te la ha comprado tu nuera? Es preciosa. Debe de ser muy cara. Tu hijo tiene muy buen gusto, no como el mío. Esa voz me sonaba extrañamente familiar. Eché un vistazo, pero no reconocí a la anciana en absoluto. Entonces ella me vio. Su sonrisa desapareció al instante y sus labios se curvaron en señal de desaprobación. La forma en que me miró me hizo sentir como si estuviera mirando algo asqueroso. Se me encogió el corazón. Algo no iba bien. Efectivamente. Soltó un grito dramático y se dirigió directamente hacia mí, bloqueándome el paso. ¿Entrega de comida?, preguntó, mirándome de arriba a abajo. Su voz no era alta, pero lo suficiente para que las mujeres que estaban cerca la oyeran. Sí, señora. Edificio 4. Apartamento 401. Al oír eso, su rostro se iluminó con orgullo. Se dio la vuelta para presumir ante las demás. Es de mi Milo otra vez. Le dije que no malgastara el dinero, pero ese niño. Las tías que estaban cerca se unieron inmediatamente, colmándola de falsos elogios, todas admirando lo capaz y filial que era su hijo. Me preocupaba que el pedido se marcara como retrasado, así que intenté esquivarla y entrar. No te vayas. Es mi comida. Señaló la bolsa de reparto que llevaba en la mano. Es esta, ¿verdad? Dámela. Di un paso atrás. Tía, ¿podría mostrarme su identificación de residente? Sin ella, no puedo entregarle el pedido. Su expresión se ensombreció y de repente alzó la voz. ¿Qué? ¿Crees que mentiría solo para robarle la comida a un repartidor? Eres un ser de clase baja con ojos de perro. A la gente como tú ni siquiera se le debería permitir entrar aquí. Estás ensuciando nuestro barrio. Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató la comida de las manos y se giró para llamar a seguridad. Quería defenderme, pero el guardia que se acercó rápidamente me apartó a un lado. No discutas. Esas mujeres mayores son difíciles de razonar. Ella es de la unidad 401. Déjala que se lo lleve, sin estar convencido. Saqué mi teléfono y marqué el número del destinatario. Efectivamente, su teléfono empezó a sonar. Justo cuando me invadió el alivio y estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, una voz aguda y burlona atravesó el aire detrás de mí. Espera, ¿has tocado mi paquete? Me di la vuelta, sobresaltada. Todos nuestros paquetes venían con pegatinas selladas. ¿Cómo iba a haber tocado nada? Ella arrebató la bolsa, frunció la nariz y se inclinó para olerla. ¿Qué es ese olor? Agitó una mano delante de su cara con una mueca de asco, como si la bolsa apestara a algo repugnante. Este envoltorio es un desastre. Huele a basura. Una mujer mayor que estaba cerca intervino. Sí, hermana Corine. La comida para llevar de hoy en día es muy dudosa en cuanto a higiene. ¿Quién sabe si los repartidores llevan algo? Sonreí con sarcasmo. Yo había empaquetado la comida con mis propias manos. Había sellado todos los envases y los había colocado, con cuidado, dentro de una bolsa isotérmica. ¿Cómo era posible que se hubieran mezclado los olores? Tía, nuestros envases cumplen con las normas adecuadas. Si comprueba los precintos. ¿Comprobar qué? Me interrumpió bruscamente y empezó a abrir la bolsa. Tengo el estómago delicado. Si me pongo mala con esto, ¿vas a responsabilizarte? Uno a uno. Sacó los recipientes y los colocó en un banco de piedra cercano, bajo la luz del sol.
El cerdo estofado brillaba con un brillo lustroso, mientras que las verduras parecían frescas y crujientes. Oh, esta ración no parece correcta. Cogió el recipiente del arroz y lo pesó en la mano. ¿Por qué pesa menos? ¿Has cogido algo por el camino? Respiré hondo, conteniendo el fuego que me subía por el pecho. Tía, tenemos cámaras en todos los pedidos. Las raciones son estándar. Y los repartidores como nosotros. ¿Reglas? Me interrumpió con una sonrisa burlona. ¿Se pueden comer las reglas? Apuesto a que ninguno de los que trabajáis aquí está limpio. Todos tenéis un aspecto desaliñado, merodeando por la entrada como perros callejeros. Una auténtica vergüenza. Tía, si te preocupa la comida, puedes presentar una queja a través de la aplicación, o ponerte en contacto directamente con el restaurante. Mantuve la voz firme, aunque mis dedos se apretaban con fuerza a los lados. Si cree que la ración es incorrecta, puedo hacer una foto y denunciarlo. ¿Denunciarlo? Quiero que me devuelvan el dinero. Te voy a denunciar. Tienes una actitud horrible. Me has robado la comida. Haré que te despidan. Sus palabras salían disparadas mientras se enfurecía, con las arrugas de la cara temblando por la excitación. Para entonces, se había formado un pequeño grupo de gente a nuestro alrededor. Podía sentir sus miradas, oír sus murmullos. Los jóvenes de hoy en día ni siquiera saben repartir comida. Relajé lentamente los puños y ajusté la cámara que llevaba en el pecho. Estaba destinada a grabar el proceso, pero ahora tiene un propósito mayor. Tía, todo lo que acaba de decir ha sido grabado. En cuanto al reembolso y la queja, lo tramitaré según la política de la empresa. Si tiene más dudas. Era evidente que no esperaba mi compostura. Sus ojos se abrieron de par en par y luego ardieron con ira renovada. ¿Me estás grabando? ¿Qué significa eso? ¿Me estás amenazando ahora? No es una amenaza. Es el protocolo. La miré a los ojos y se lo dije palabra por palabra. Mi mirada la desconcertó, pero ella siguió sin ceder. Me encantaría ver lo que puedes hacer. Fuera de aquí. Eres un estorbo. Me despidió con un gesto, como si fuera algo inferior a ella. Mientras tanto, mi teléfono seguía vibrando con alertas de entregas tardías. El siguiente pedido ya estaba en peligro. No tenía tiempo para discutir. Me di la vuelta y me alejé. A mis espaldas, su voz estridente resonó por última vez. ¿Qué clase de persona es esa? Debo haber dado en el clavo. Detrás de mí, su voz estridente volvió a resonar, tan persistente como siempre. Tragué el impulso de responderle y me fui en silencio con el guardia de seguridad. En el espejo retrovisor de mi scooter eléctrico, vi por última vez a aquella anciana escupiendo mientras se quejaba a los vecinos, con una expresión de satisfacción pintada en el rostro. Esa noche, cuando volví a la estrecha habitación que alquilaba, Milo ya estaba en casa. Al ver mi expresión pálida, se apresuró a acercarse y comenzó a masajearme los hombros, ansioso por complacerme. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha atrevido a molestar a nuestra Vespera? Giré la cabeza, encontrándome con sus ojos alegres, y le conté todo lo que había pasado al mediodía con el corazón amargado, pero al final, Milo solo se rió con desprecio. Vespera, ¿no te lo había dicho? Repartir comida a domicilio no es una buena idea. Todo el mundo lo hace hoy en día y, seamos sinceros, la calidad de los repartidores es bastante baja y, siempre van como locos por las calles. ¿Por qué discutir con una anciana? Deja el trabajo en unos días. De todos modos, es agotador y vergonzoso. Basta, no digas ni una palabra más. Lo interrumpí con frialdad y se quedó paralizado. Me gano la vida honradamente repartiendo comida. No hay nada de qué avergonzarse. Hoy en día, las comidas están selladas y la plataforma tiene normas adecuadas. ¿De verdad este trabajo es tan vergonzoso como lo pintas? Como estaba enfadado, mi tono fue un poco demasiado duro. Milo se quedó allí, atónito. Evidentemente, no esperaba una reacción tan fuerte por mi parte. Durante un momento, se quedó paralizado, y luego agitó las manos apresuradamente. No es eso lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir? Me estaban humillando delante de ti y, en lugar de defenderme, ¿me dices que cambie de trabajo? Espera. ¿Por qué dejas que alguien así te afecte? Su voz empezó a mostrar un tono de irritación. Es mayor. Probablemente sea difícil llevarse bien con ella. Deberías ser más comprensiva con las personas mayores. Y no descargues el estrés del trabajo conmigo. Yo no te he hecho nada. Al oírle hablar con tanta arrogancia, de repente me pareció ridículo. Había conocido a Milo 2 meses antes en la calle. Se me había acercado mientras comía y, como yo estaba empezando a investigar el mercado de la comida a domicilio, le dije que trabajaba como repartidor. En aquel entonces, no era así en absoluto. Creo que ser repartidor es genial. Tienes un horario flexible y un sueldo decente, pero es un poco duro. Ahora, todo me parecía ridículo. Dejé de discutir y me fui directamente al baño. Después de cenar, Milo vino a buscarme al estudio. Esta vez,
Su voz era más suave y admitió que se había equivocado y que no debería haber dicho esas cosas. Dijo que quería llevarme a su casa para presentarme a su madre, una presentación oficial. Aunque todavía estaba molesta, pensé que, ya que él ya le había hablado de mí, más valía ir, pero en cuanto pisé su barrio, me quedé paralizada. Me quedé mirando las calles y los edificios que me eran tan familiares, incapaz de dar un paso más. Me volví hacia él, confundida, y le pregunté, ¿en qué piso vives? En el 401. Te lo dije. No. Milo me miró y, al ver mi expresión, pareció darse cuenta de todo de golpe. La entrega que mencionaste aquel día, ¿era en mi casa? Su rostro se ensombreció al instante, pero solo por un segundo. Rápidamente se recompuso, fingiendo que no había pasado nada, y se acercó para cogerme la mano. No pasa nada. Mi madre es fácil de tratar. Ya lo verás cuando la conozcas. Con una sensación de inquietud que me agobiaba, seguí a Milo, mientras mi mente buscaba un plan. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Milo, por fin has vuelto. Junto con ese saludo exagerado, una voz familiar volvió a resonar. Claro, la había oído antes, cuando Milo llamó a su madre. No me extraña que me sonara tan familiar. Al segundo siguiente, salió de la habitación con los ojos brillantes de entusiasmo, pero en cuanto me vio, se quedó paralizada. ¿Dónde está tu novia? Dile que pase. Esa cara, que un segundo antes florecía como una peonía, se derrumbó instantáneamente y se convirtió en algo frío y pétreo. Eres tú, sin decir otra palabra. Dio media vuelta y entró marchando. La cara de Milo se puso rígida por la vergüenza mientras me empujaba hacia adentro. Ella se quedó en la puerta, mirándome como si fuera una radiografía, con la boca casi abierta. Milo esbozó una sonrisa y dijo, «Mamá, esta es Vespera Harper. Vespera, esta es mi madre». Se me hizo un nudo en la garganta y apenas pude articular palabra. «Hola, tía». Ella soltó una risa aguda, estridente y desagradable. «Ah, así que eres tú», dijo, arrastrando cada palabra con un desprecio evidente. Luego se volvió hacia Milo y alzó la voz sin previo aviso. «Milo, ¿qué clase de novia es esta? ¿Una repartidora de comida? ¿Es que nos morimos de hambre en casa? Tenías que salir a buscar a alguien como». Hizo una pausa y dijo, «¿Alguien tan desvergonzada y vergonzosa?» El aire se volvió gélido. Sentí que la sangre me subía a la cabeza y me ardía la cara. La expresión de Milo cambió. Incómoda, indefensa. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Su madre se burló. «Te lo digo, Vesperaor Evans. La familia Evans nunca aceptará a una nuera como tú. Rompe con mi hijo inmediatamente. ¿Me oyes?» Al ver que las cosas se estaban descontrolando, Milo me empujó rápidamente al dormitorio y me dijo que esperara allí mientras él hablaba con ella. A pesar de que la puerta estaba cerrada, aún podía oír su voz, aguda y cruel. Palabras como humilde y sucia atravesaban las paredes. Pero poco a poco, todo empezó a calmarse. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Milo volviera a entrar, con una sonrisa forzada y llamándome para cenar. Antes de salir de la habitación, se inclinó y me susurró, «Mi madre tiene la lengua afilada, pero el corazón blando. No te lo tomes a pecho. Vale, esta noche sé sensata. No pierdas los nervios». En la mesa, la tensión seguía siendo palpable. Milo hizo todo lo posible por aliviar el ambiente, mientras yo mantenía la cabeza gacha, sin decir una palabra y evitando a toda costa su mirada, que parecía capaz de destrozarme. Justo cuando pensaba que por fin había superado lo peor, ocurrió algo totalmente inesperado. La madre de Milo salió de la cocina con un plato de sopa humeante y, al pasar junto a mí, el líquido hirviendo se derramó sin piedad, empapándome la mano y el muslo. Una gran parte de la piel se enrojeció en un instante. «¡Ah! ¡Ah!», grité de dolor, empujándola instintivamente. «Oh, Dios mío», gritó teatralmente mientras se derrumbaba en el suelo, pero capté un destello de satisfacción en sus ojos. «¿Qué estás haciendo? ¿Intentando vengarte de mí?» La madre de Milo se dio una palmada en el muslo y gritó desde el suelo. «Milo, mira la novia que has elegido. Es prácticamente un demonio». No podía creer lo que estaba oyendo. La rabia bullía en mi interior como un volcán a punto de entrar en erupción. Levanté la cabeza bruscamente y la miré con ira. «¿Qué acabas de decir?» «Bofetada». Antes de que pudiera terminar, una bofetada fuerte y dolorosa me golpeó en la cara. La piel se me quemó al instante. Me volví lentamente, aturdida, viendo cómo Milo corría hacia su madre. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó con pánico, mirándola con cuidado sin siquiera mirarme. El dolor ardiente volvió a aparecer. Jadeé, sin poder respirar. «Llama a una ambulancia». En cuanto Milo oyó eso, su expresión se torció de ira. «¿Qué? No fui yo. Fue tu madre quien». «Cállate», espetó. «¿Ahora me estás diciendo que mi madre te echó la sopa encima a propósito? Te vi claramente empujarla hace un momento». Intenté hablar, pero el dolor era tan intenso que apenas podía respirar.
Deja de fingir. Esa sopa llevaba un rato enfriándose. Ni siquiera estaba tan caliente. No te hagas la moribunda. Su madre, todavía tirada en el suelo de forma dramática, siguió lanzándole insultos. La mirada de Milo se volvió fría. Ve, espera. Pide perdón a mi madre. Ahora mismo. Las quemaduras dolían, pero sus palabras dolían más. El hombre que solía decirme que me quería ahora parecía un extraño. Ni siquiera podía respirar. Todo daba vueltas a mi alrededor. Y entonces, todo se quedó a oscuras. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. ¿Te lo puedes creer? La que está aquí tirada tiene quemaduras de verdad y no ha venido nadie. Y esa anciana que está perfectamente, le están haciendo un chequeo completo. SHH. Se está despertando, parpadeé lentamente. Dos enfermeras se acercaron corriendo para ver cómo estaba. Mi voz era débil. Por favor, ayúdenme a contactar con alguien. Les di el nombre de Lanex Mitchell, mi asistente. Era la única persona en la que podía confiar ahora. Al ver que iba a estar en el hospital durante un tiempo, hice una llamada y lo arreglé todo con él. Solo entonces sentí una pequeña oleada de alivio. Tenía todo el cuerpo envuelto como una momia. Apenas podía moverme. El dolor abrasador que cubría cada centímetro de mi cuerpo casi me volvió loco. Lo que no esperaba era que, a partir de ese día, Milo nunca volvería. Ni una visita, ni siquiera un mensaje. Día tras día, el frío en mi pecho se intensificaba. Por suerte, con los cuidados silenciosos de Lennox, me recuperé bastante bien. Finalmente, salí adelante y me dieron el alta. A pesar de las objeciones de Lennox, insistí en volver al campo para continuar mi investigación sobre el mercado de la entrega de comida a domicilio, pero empezaron a suceder cosas extrañas. Las quejas se multiplicaron sin motivo, especialmente en el complejo residencial donde vivía la madre de Milo. Alguien incluso me denunció por robo. Milo había desaparecido por completo. Nunca volvió a la habitación que compartíamos. Sospeché que era su madre la que estaba causando problemas de nuevo, así que decidí hacer la vista gorda. Esa tarde, la luz del sol era un poco intensa. Iba en mi pequeña moto eléctrica, tarareando una canción, de camino a entregar pollo picante. El destino quiso que pasara por ese mismo complejo, el que ahora me revolvió el estómago con solo verlo. No pude evitar preguntarme si la madre de Milo se inventaría otro truco para denunciarme esta vez. Y justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, una figura salió disparada de entre los arbustos al borde de la carretera sin previo aviso. Era una anciana. Mis pupilas se encogieron y el pánico se apoderó de mí. Instintivamente, tiré del manillar y frené en seco, pero aquella figura se abalanzó sobre mí y me empujó con fuerza. El impacto nos tiró al suelo a mí y a la moto. El dolor me atravesó los codos y las rodillas, que rozaban el pavimento como si fuera papel de lija. La caja térmica salió volando del portaequipajes y dio varias vueltas en el aire. La comida salió disparada de los recipientes y se esparció por el asfalto. Se había acabado. La entrega estaba completamente arruinada. Luché por levantarme, todavía aturdida. Entonces, volví a oír esa voz aguda y venenosa. Dios mío, la repartidora ha atropellado a alguien, ha matado a alguien. Levanté la cabeza de golpe. Efectivamente, era la madre de Milo otra vez. Estaba tirada en el suelo a más de 1 metro de donde yo había caído, agarrándose la pantorrilla y llorando como si le fuera la vida en ello. Pero rápidamente dirigió la mirada hacia mí, con una expresión de satisfacción en los ojos. No había ni rastro de dolor en su rostro, solo puro triunfo. Era evidente que había frenado a tiempo. Ni siquiera la había tocado. Un escalofrío me recorrió los pies y estalló en una llamarada de furia. Esa maldita bruja. ¿Se había atrevido a hacerme una trampa así? Tú, temblaba de rabia, clavándome las uñas en la piel arañada de las palmas. La sangre se mezclaba con la suciedad, caliente, pegajosa y desordenada. ¿Qué has hecho? Zorra, ¿no ves por dónde vas? Me has atropellado. ¡Ay, mi pierna! Se va a romper. Varias ancianas que estaban cerca se acercaron corriendo, todas mirándome como si no fueran a parar hasta arrancarme la piel. Incluso algunos transeúntes comenzaron a reunirse, señalándome con el dedo. Parece que una repartidora ha atropellado a una anciana. ¿Qué hacía conduciendo así? La madre de Milo alzó la voz lo suficiente como para que se oyera en toda la calle. Ha sido ella. Lo ha hecho a propósito. Que alguien la detenga. No la dejen escapar. Esta mujer malvada ha engañado a mi hijo para que saliera con ella y ahora, solo porque le he dicho unas palabras, quiere matarme. Bajé la mirada hacia el desastre en el suelo y sentí un dolor agudo en las rodillas. Entonces mi mirada se posó en ella, tirada allí, con el rostro desfigurado y soltando mentiras sin una pizca de vergüenza. La furia se apoderó de mí. Hoy no iba a huir. La madre de Milo seguía lloriqueando y gimiendo, con la voz más venenosa que antes, cada palabra rebosante de acusaciones de crueldad y malicia. Agarrándome al suelo, apreté los dientes y me arrastré hasta la acera, sentándome en los escalones.
Saqué mi teléfono, con las manos temblando tanto que me costaba mantenerlo firme. La pantalla estaba agrietada en forma de telaraña, sin duda por la caída. Encontré el número de Milo y lo marqué. Una pizca de esperanza permanecía en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, él mostraría algo de razón. La llamada se conectó. ¿Qué? La voz de Milo se escuchó fría y sin emoción. Antes de que pudiera decir una palabra, su madre lo escuchó y gritó más fuerte. Milo, tu madre está a punto de ser asesinada por esa mujer cruel y tú te quedas ahí parado sin hacer nada. Casi al instante, Milo rugió como un trueno. Espera, ¿qué intentas hacer ahora? Aunque quieras venganza, no tienes por qué ser tan cruel. Bajé la mirada hacia mis rodillas, que seguían sangrando, y luego miré a su madre, que seguía con su exagerada actuación a pocos metros de distancia. Incluso el último rastro de esperanza en mi pecho se desvaneció sin hacer ruido. Te lo advierto. Espera, si le pasa algo a mi madre, estás acabado. La llamada terminó y me colgó, agarrándome a un poste cercano. Me obligué a levantarme y cojeando me dirigí hacia la moto. Había una cámara de salpicadero que lo había grabado todo, con esas imágenes. Por mucho que esa vieja bruja armara jaleo, sería inútil, pero justo cuando iba a cogerla, ella también pareció darse cuenta de la cámara. Milagrosamente, su herida desapareció. Corrió hacia la moto, arrancó la cámara del salpicadero y la lanzó directamente al río. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió a caer al suelo, ignorando por completo las miradas de asco de la multitud que se estaba formando, como si acabara de conseguir una gran victoria. Su rostro se retorció con satisfacción, incluso se sacudió el polvo de las manos. Luego, sacó lentamente su teléfono, encendió la cámara, la apuntó hacia sí misma y empezó a llorar ruidosa y dramáticamente. Venid todos, mirad, juzgad esta injusticia. Esta repartidora despiadada ha atropellado a una anciana como yo con su moto. No se ha disculpado y ahora intenta extorsionarme. Los jóvenes maltratan a los ancianos. ¡Qué vergüenza! Mis viejos huesos no pueden soportar esto. Recordad todos esta cara. Esta es la chica malvada. Prácticamente me empujó el teléfono a la cara, con lágrimas fluyendo a voluntad y la voz llena de dolor. Pero detrás de las lágrimas falsas, un destello de cruel satisfacción brillaba en sus ojos. Sus dedos volaron por la pantalla mientras enviaba el video editado que acababa de dirigir. Se oyeron sirenas cada vez más cerca. Parecía que alguien había llamado a la policía. Justo en ese momento, volvió a empezar su actuación. Cuando los agentes se acercaron, se sentó en el suelo y se dio palmadas en los muslos, gritando: «Agentes, deben hacer justicia. Esta chica malvada me ha golpeado con su bicicleta y ahora quiere estafarme». Me señaló directamente, salpicándome con saliva con cada palabra mientras las lágrimas le corrían por la cara y su voz temblaba con un dolor dramático. Solo intentaba ayudarla por bondad, pero ella se negó y me empujó. Mis pobres huesos viejos. Se agarró la cintura, gritando de dolor como si estuviera a punto de morir. Los policías intercambiaron miradas. Uno miró su cuerpo perfectamente ileso. El otro miró la sangre que goteaba de mis brazos arañados. Fruncieron el ceño. «Señorita, eso es lo que pasó». Antes de que pudiera responder, una voz rugió entre la multitud como un trueno. «Espera, ¿eres humana?» Milo irrumpió en la habitación, ignorándome por completo, y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿dónde te duele? ¿Estás bien?» La anciana se aferró a él con fuerza, llorando aún más fuerte y señalándome con manos temblorosas. «Milo, mira qué clase de novia te has elegido. Ha intentado atropellarme. Es una mentirosa que intenta estafarnos. Solo le he dicho unas palabras y se ha vuelto violenta». Milo giró bruscamente la cabeza hacia mí, con los ojos inyectados en sangre por la rabia. «Espera, ¿has perdido la cabeza? ¿Qué le he hecho a mi madre para merecer esto?» Me señaló con el dedo a la cara, salpicándome con saliva. «¿Crees que no te voy a pegar?» Levantó la mano de nuevo, con el viento soplando tras su bofetada. Pero justo cuando el golpe estaba a punto de aterrizar, la policía intervino. ¿Qué crees que estás haciendo? Habla correctamente. Sin pegar». Milo se resistía, maldiciendo sin parar. La policía, al ver el caos, parecía visiblemente frustrada. «Basta, todos. Sí, cuál sea el problema. Explicarlo claramente en la comisaría». En la comisaría, expuse los hechos con calma y sencillez. La madre de Milo se abalanzó sobre mí, me empujó y me arrebató la cámara del salpicadero, lanzándola al río. La policía me preguntó: «¿Tiene alguna prueba?» Negué con la cabeza. La cámara del salpicadero había desaparecido. La única prueba directa se había hundido en el frío lecho del río. Desde la habitación de enfrente, podía oír vagamente a la madre de Milo llorando histéricamente y a Milo rugiendo en su defensa. Insistía en que era una venganza intencionada por mi parte, e incluso afirmó que yo había sido violento cuando estuve en su casa anteriormente. No tenía forma de defenderme. Esas 4 palabras,
Hoy las experimenté en su forma más brutal. Cuando llegó Lennox, Milo y su madre ya se habían marchado, gritando que se dirigían al hospital para hacerse un reconocimiento. Me senté en silencio en el asiento trasero. Cuando el coche pasó por el mismo cruce de antes, mi mirada se desvió hacia la ventana. Al otro lado de la calle, vi un cibercafé. En la ventana del segundo piso, vi una pequeña cámara de vigilancia. Su ángulo parecía apuntar directamente hacia donde había ocurrido todo. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, le dije al conductor que se detuviera. Antes de que nadie pudiera reaccionar, envié a Lennox adentro para preguntar por las imágenes. Una vez que se resolvió, finalmente sentí un poco de alivio y me dirigí al hospital. Tan pronto como llegué, escuché esa voz, fuerte y familiar, desde el pasillo. Imposible, definitivamente estoy herida. Me da vueltas la cabeza. Tiene que ser una conmoción cerebral. Médicos inútiles. Suspiré y entré, como era de esperar. Allí estaba ella, montando un escándalo. Intenté pasar desapercibido, pero su mirada de halcón se posó en mí al instante. En cuanto vio a Lennox a mi lado, su rostro se contorsionó de furia. Milo, mira esto. ¿No te dije que esas repartidoras no eran buenas? Ni siquiera ha pasado mucho tiempo y ya se está tirando a otro hombre. Milo se quedó paralizado, con la mirada fija en el elegante traje de Lennox y el rostro ensombrecido por el resentimiento. Pero no dijo nada, solo apretó los puños en silencio. Cobarde, todo ladridos y nada de mordiscos. Solo sabía montar un espectáculo conmigo. Me burlé por dentro y detuve a Lennox, que parecía dispuesto a tomar represalias. Vámonos, no perdamos ni un segundo más con ellos. A nuestras espaldas. Sus gritos se hicieron más fuertes. ¿Has oído? La policía ya lo ha dicho. Me debes una indemnización. Los gastos médicos, los daños emocionales, los salarios perdidos. Se hinchó como un gallo victorioso que alardea de su victoria ante el mundo. Si no pagas, apareceré en tu oficina, en tu casa. Ya veremos dónde puedes seguir manteniendo la cara. Una sucia repartidora que se hace la importante. ¿Y quiere casarse con alguien de mi familia? Sigue soñando. Milo estaba cerca, incómodo e inútil. Le tiró suavemente de la manga. Mamá, quizá no deberías. Su voz era apenas más alta que un susurro. Ella se alejó de él con disgusto. Cállate, cobarde. Mira la basura que traes a casa. ¿Aún te atreves a hablar? Tu madre ha sido humillada así y tú te quedas ahí parado. Rompe con ella ahora mismo. La voy a demandar por quiebra. Milo no discutió. Se quedó allí en silencio, junto a su madre. En ese momento, sonó el teléfono de Lennox. Contestó. Intercambió unas breves palabras y luego se volvió hacia mí. Presidente Harper, hemos conseguido las imágenes del cibercafé. La grabación completa, clara como el agua. Las comisuras de mis labios se levantaron ligeramente. De repente, el dolor en mi cuerpo ya no era tan insoportable. Sin embargo, lo que no esperaba era que Milo aún tuviera el descaro de llamarme. A los pocos días de mi ingreso en el hospital, su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. Lo miré fijamente sin moverme, pero él no se rindió. Siguió llamando una y otra vez, curiosa por saber qué ridiculeza diría a continuación. Finalmente descolgué. Por un momento, solo se oyó el sonido de su respiración rápida y pesada, como un bulbo furioso al borde del estallido. Espera, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Así que se había enterado. Acababa de cancelar el alquiler del apartamento y estaba claro que estaba perdiendo los nervios. Mi madre va a acabar en la tumba por tu culpa. Es mayor. ¿No puede ceder un poco? ¿Tenía que llegar tan lejos? Su voz era aguda y áspera, como papel rasgándose en mis oídos. Casi podía ver su rostro rojo y furioso escupiendo con cada grito. Solo te ha dicho unas palabras y tú estás discutiendo con una anciana. ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? ¿No tienes conciencia? ¿Conciencia? Casi me echo a reír al oír esas dos palabras. Ahora mismo, ven aquí y pídele perdón a mi madre. Si todavía quieres estar conmigo. Sé inteligente. Hizo una pausa, probablemente al darse cuenta de lo duro que había sonado, y luego cambió a un tono repulsivamente amable, rebosante de falsa bondad. Ve, espera. Sé buena. Ven y discúlpate. Olvidemos esto. Te daré otra oportunidad. Su descaro me enfureció tanto que me eché a reír. ¿No te preocupa que tu madre se enfade? Milo se hinchó como un héroe engreído. No te preocupes. Cuando se trata de nosotros, yo tomo las decisiones. No dije nada. El silencio se hizo denso, fingiendo que no le importaba. De repente soltó. Ayer fui a casa y el casero me dijo que habías cancelado el contrato. Renuévalo por ahora. Cuando se calme todo, volveremos a mi casa. ¡Qué descaro! Desde que salía con Milo y empecé mi investigación de campo, en el sector de la comida a domicilio, había alquilado un piso cerca de su empresa por comodidad. Ahora que mi estancia en el hospital estaba a punto de terminar y la investigación estaba prácticamente terminada,
Había rescindido el contrato de alquiler, pero nunca imaginé que aún tendría la desfachatez de llamarme para decirme que lo renovara. Al otro lado de la línea, Milo seguía divagando, diciéndome que le pidiera perdón a su madre, que lo dejara pasar y que buscara otro trabajo discretamente. Solté una risa fría. Milo, hemos terminado. Hubo un momento de silencio. Luego, como era de esperar, explotó. Espera. Eres una zorra desagradecida. Antes de que pudiera soltar más obscenidades, colgué, abrí mis contactos y busqué su nombre. Bloqueado, borrado. Los movimientos fueron limpios y fluidos, sin ninguna vacilación. Después de eso, exhalé lentamente. El aire se sentía más ligero. Justo en ese momento, Lennox abrió la puerta. Presidenta Harper, hemos obtenido todas las pruebas que demuestran la participación de su madre en la extorsión y los accidentes simulados. Podemos presentar cargos en cualquier momento. Se me levantó una esquina de la boca. ¿Su madre quería demandarme? Ya veríamos quién tenía la última palabra. Después de terminar con Milo, terminé mi investigación sobre las entregas. Una tarde, después del trabajo, me detuve en un restaurante al que solía ir cuando hacía mis rondas. Desde aquí era donde hacía la mayoría de las entregas. Comida limpia, buenos sabores. En cuanto entré, una voz aguda y familiar llegó a mis oídos. En la mesa grande del fondo, la madre de Milo estaba presentando a alguien a los demás en voz alta. Con solo echar un vistazo, era obvio que estaba en una cita a ciegas. ¿Y había elegido este sitio? No podía ser una coincidencia. Maldije en voz baja y estaba a punto de dar media vuelta cuando una oleada de clientes me empujó hacia el interior del restaurante. En ese momento, Milo pareció notar algo y levantó la vista. Su madre siguió su mirada y, en cuanto me vio, su sonrisa se congeló, pero solo por un segundo. Su expresión cambió rápidamente, como si se le hubiera encendido una bombilla. Enderezó la postura y carraspeó. Su voz no era alta, pero lo suficiente como para que todas las mesas cercanas la oyeran. Oh, ¿no es esta véspera? No me detuve. Caminé directamente hacia la barra, fingiendo no oírla. Oh, ¿ahora te haces la obediente? ¿Ya no vas corriendo por ahí repartiendo comida a domicilio? Pues claro. Las chicas que hacen ese tipo de trabajo son muy inestables y poco presentables. Se acercó con aire arrogante en mitad de la frase y de repente me agarró del brazo. ¿Y tú? ¿Qué has sido de tus modales? Te dije que te dicieras perdón la última vez. ¿Qué has hecho? ¿Te has atrevido a bloquear a mi hijo? Ahora te estás pasando. No. Su voz estridente empezó a llamar la atención de las mesas cercanas. Te lo advierto. Ve, espera. No creas que escondiéndote esto va a desaparecer. No he terminado contigo. No puedes ser tan desagradecida. Si no fuera por nuestro Milo, ¿estarías donde estás ahora? Los susurros a nuestro alrededor comenzaron a agitarse. Milo se levantó y se acercó a ella, con el ceño fruncido mientras me miraba. Ve, espera. Ya basta. Mi madre tiene razón. Deberías disculparte. Que fueras mi novia no significa que puedas marcharte como si nada hubiera pasado. Lleva tiempo queriendo demandarte. Si no la hubiera detenido, ¿de verdad crees que seguirías aquí? Su voz resumaba arrogancia, como si fuera yo quien estuviera montando un escándalo. Su madre se hinchó de orgullo al instante. Levantó la barbilla y señaló a la chica sentada a la mesa, alzando la voz a propósito. Así es, las chicas como ella, que solo son repartidoras, no tienen clase, no como nuestra, Dorotea, que trabaja en una empresa importante, estable, respetable. Mientras hablaba, se apresuró a coger la mano de la chica. La chica se sentía claramente incómoda con su comportamiento. Sus ojos miraban de un lado a otro, sin querer levantarse, pero su madre la tiró de un tirón. Dorotea, no te hagas una idea equivocada. Esta mujer es malvada. Cuando repartía comida, no dejaba de molestar a Milo. Le dije unas palabras y casi me atropella. De repente, un grito ahogado se escapó de los labios de la chica. Su expresión de sorpresa no se suavizó. En cambio, era como si las palabras de su madre la hubieran quemado. Retiró la mano bruscamente e incluso dio un paso atrás instintivamente, poniendo distancia entre ella, Milo y su madre. Los familiares que estaban cerca percibieron que algo no iba bien y el ruido a su alrededor comenzó a apagarse. El aire se volvió gélido. Entonces, bajo la mirada atónita de todos, Dorotea respiró hondo y se dirigió directamente hacia mí. Se detuvo frente a mí, hizo una ligera reverencia y, con tono incrédulo, pero con un respeto inequívoco, dijo: Presidente Harper, ¿me conocía? Busqué en mi memoria, pero su rostro no me resultaba familiar. Por favor, no me malinterprete. Nunca los había visto antes. Mis padres insistieron en que asistiera a esta cena. Todo el restaurante se quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. La madre de Milo se quedó paralizada, con la boca abierta en mitad de una frase. La miré y le dije con voz tranquila: ¿Me conoce? Dorotea se sonrojó, parecía nerviosa. Yo,
Soy del equipo externo de Starlink Nova. Trabajé en la promoción online del lanzamiento del producto de su empresa el trimestre pasado. En la reunión inicial, la vi una vez. Estaban dando un discurso en el escenario. No dije nada, ni confirmé ni negué nada. Debe de ser un error. La madre de Milo intervino bruscamente, alzando la voz con pánico. Ella, la presidenta Harper, no es más que una chica de los repartos. ¿Acaso no te funcionan los ojos? Me señaló con el dedo de nuevo, con voz aguda y desagradable. ¿Qué te pasa, chica? ¿Te has sobornado? ¿Cuánto te ha dado? Te lo advierto. Ve, espera. Deja de fingir, ya verás. Te demandaré hasta dejarte en la ruina. Y entonces, como si alguien hubiera encendido una mecha, Milo se abalanzó sobre mí con el rostro desencajado por la furia. Ve, espera, zorra. Has venido aquí a propósito, ¿verdad? ¿Intentando arruinar mi cita a ciegas? Te mataré a golpes. Levantó el puño, pero yo ni siquiera me inmuté. Alto. Una voz profunda y autoritaria atravesó el caos. Lennox dio un paso adelante y agarró el brazo de Milo en el aire, con un movimiento limpio y preciso. La fuerza del golpe hizo que Milo trastabillara hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Detrás de Lennox había una fila de hombres y mujeres con trajes elegantes, claramente profesionales. Se volvieron hacia mí al unísono, se inclinaron ligeramente y dijeron con voz tranquila y respetuosa: Presidenta Harper. Se hizo el silencio en todo el restaurante. Todos los familiares, incluidos Milo y su madre, se quedaron paralizados por la sorpresa. Lennox no les dirigió ni una mirada. Se volvió hacia mí e inclinó ligeramente la cabeza, con voz firme y clara. Presidenta Harper, el asunto que nos encargó ha sido resuelto. Hizo una pausa y luego volvió lentamente la mirada hacia la madre de Milo. Su rostro se había puesto pálido como el de un fantasma. Su tono seguía siendo firme, pero transmitía un frío penetrante. Además, en relación con las recientes denuncias maliciosas, la difamación y el daño intencionado hacia nuestra empleada, la SRA, Harper, por parte de la SRA, Evans, el departamento jurídico ha obtenido todas las pruebas necesarias. La cadena de pruebas es completa. Ahora procederemos con las acciones legales y la haremos responsable ante la ley. Los labios de la madre de Milo temblaron. No salió ningún sonido. Se había quedado completamente pálida. Milo se quedó mirando en estado de shock, con los ojos muy abiertos y la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua. Me levanté lentamente y me ajusté mi impecable traje, sin mirarlos ni molestarme en escuchar las desesperadas súplicas de Milo. Dije con calma: vamos. Me volví hacia Lennox. Sí, Presidente Harper,